Esto es cualitativamente cómo funciona. Vamos a verlo vamos a aplicarlo. ¿Quién quiere? Vamos a apagarlo. Venga, sal. Que sí. Lo que hay que hacer es lo que te voy a decir. Es aplicar, o sea, hemos visto cualitativamente cómo se propaga el pulso. Y ahora he dicho, eso es, la dinámica viene por esto. Esta expresión, lo que es la segunda parte, el otro día la trabajamos y llegamos a poner la masa por la aceleración en esta forma, como masa por la variación. Como resulta que esa I varía con el espacio y con el tiempo, ¿os acordáis que entonces se doblaban las Ds para indicar que esta I depende de X y de T? Pues esta D la doblábamos. La doblábamos y eso se corresponde con la delta. En realidad nuestra D proviene, esa es la letra griega, y proviene de esa. ¿Ves el asunto? ¿Cuál es nuestro modelo físico para abordar este problema? Que el sumatorio de fuerzas, que en este caso será solamente sumatorio de las componentes IES, es igual a esta expresión. Eso es lo que... Esta parte ya la hemos analizado y ahora vamos a analizar esto. ¿De acuerdo? Entonces, para analizar esa, ¿cuál es la componente I? Vamos a ver si podemos aprovechar esto que nos ha puesto Ximena, el dibujito. Vamos a ver. Para señalar que esa es la tensión y como ahora estamos escribiendo, cuando queremos escribir alguna expresión necesitamos indefectiblemente poner un sistema de coordenadas para referirnos a él. Vamos a llamar X a la horizontal y vamos a llamar Y a la vertical. Ya lo hemos estado insistiendo. De manera que esta T podemos indicar que, en lugar de poner aquí T en 1, vamos a especificar ya T en un punto X. O sea, vamos a suponer que este es la coordenada X. ¿Por qué no? ¿No? Y vamos a suponer que desde esta X hasta la siguiente que estamos estudiando, pues hay un cierto... Ay, perdón, lo he puesto mal. Desde esta a esta hay un cierto delta de X. Es decir, que esto será la T en X y esto será la T en X más delta de X. Con permiso de Ximena. Es porque vamos a especificar ahora ya, hemos quitado el 2 y el 1, las coordenadas que nos interesan. De manera que lo que queremos aquí, cuando yo ponga el sumatorio, yo ahora quiero manipular esta expresión, el sumatorio de F sub I. Entonces, ¿a qué será igual el sumatorio de F sub I? Pues será la componente I, que será, lo que pasa es que está muy... ¿Me permitís que esto lo ponga? Es únicamente por motivos de visualizar. Vamos a exagerar un poco esta T, porque claro, la componente I es esta, como muy bien sabes. Claro, necesito este ángulo. A este ángulo pues vamos a llamarlo teta o alfa o como queráis. Entonces, lo que tenemos que escribir ahí es, ¿cuál es la componente I que actúa aquí? Pues la componente I esta, menos, bueno, como ahora ya estamos con las componentes y podemos sumarlas o restarlas. En las fuerzas solamente sumamos, pero ahora fíjate que aquí la componente I será esta de aquí, ¿lo ves? Esta parte. ¿De acuerdo? Pues venga, vamos allá. Entonces, escribimos ahí la F sub I en X más, pone aquí, F sub I, la componente... Bueno, perdón, que es que ya no es F, será T, claro. Ahora es la T sub I, coma, en X más delta de X,
menos, esto es un triangulito. O sea, para decir un trocito de X, no sé, ¿tú cómo lo dirías? No sé. ¿No? ¿Está bien? Vale. Un triangulito de X menos, y ahora pondremos la tensión sub I, la componente I, claro, en X. Este más. Esa es la idea. Es escritura maya. Yo voy hablando y tengo que ponerlo de una manera concentrada. Podemos escribir todo lo que voy diciendo, lo podemos escribir en nuestro castellano ahí, como sea. Pero por un convenio, por comprimir, y como somos ecológicos, ya estamos en la reunión esa de Copenhague, ¿sí? A lo mejor es que el resto de colegas se han ido a Copenhague. Lo que vamos a poner es... Ah, vale. Bueno, esa sí es una buena pregunta. Esa sí es una buena pregunta. Bea dice que para calcular la fuerza, más concretamente para calcular la componente I de la fuerza. Es decir, la idea es la siguiente, o dile el planteamiento que estamos haciendo. Estamos utilizando esta expresión. Cuando yo en física estudio un movimiento, ¿qué me tiene que venir aquí al cogote? En cuanto vaya a estudiar un movimiento... No, variación no. ¿Qué es lo que utilizo para estudiar un movimiento? ¿Cuál es la expresión más potente para estudiar movimientos? La fuerza que actúa, la fuerza neta que actúa sobre el objeto que esté, es igual a masa por la aceleración. Y aquí tengo un trocito de cuerda que se mueve. Digo, un trocito de cuerda que se mueve, no le doy un estacazo. Le arreo, pero le arreo con la expresión que sabemos que es esa. Yo quiero estudiar cómo se mueve ese trocito de cuerda. Y digo, enseguida, sumatorio de fuerza es igual a m por aceleración. ¿De acuerdo? Y ahora ya te toca a ti, pero claro, tú fíjate, esa expresión me sirve para estudiar esto, para estudiar esto, para estudiar la luna girando. O sea, ahora esa cosa tan pequeñita se aplica a tantas cosas, pero claro, tengo que saber aplicarla. Y lo que estamos haciendo es aplicar eso a este caso concreto. O sea, digo, bueno, en este caso concreto, las fuerzas que actúan, lo que está en la parte izquierda, las fuerzas estas, me pregunto, ¿cuáles son? ¿Las que actúan sobre la estación espacial orbital? No. Es la tensión que hay en la cuerda, en ese momento. Y lo que estoy escribiendo ahora es la tensión que hay y que actúa. Y solamente me quedo con la componente I, porque como es una igualdad vectorial, significa que no es una igualdad, son tres igualdades. Eso es, entonces. Claro, este trocito es infinitamente pequeño, tan pequeño como quiera. Lo he puesto gordo, porque si no, no hay manera de verlo. Entonces, sobre este trocito actúa esta tensión, ¿lo ves? Y esta otra. La suma de las dos es la que va a actuar, la fuerza neta que va a actuar sobre él. O sea que este sumatorio, gracias, esta parte de aquí, la primera parte de esa expresión que es sumatorio de F, en mi caso, no en el de la estación espacial orbital ni el de la goma, es sumatorio de tensiones, porque hay dos tensiones que actúan. Entonces está la tensión por la derecha y la tensión por la izquierda. ¿Vale? Entonces la tensión por la izquierda, si os parece, a mí me parece, vamos, puede ser, en lugar de llamarla tensión por la izquierda, que lo puedo poner, pero claro, es que gasto más, es que es si te parece, eso lo voy a llamar T sub X. Y la tensión por la derecha la voy a llamar T sub X más un incremento de X. ¿Por qué? Porque si la tensión por la izquierda está en X, la tensión por la derecha está en un punto que es X más un trocito de X, en el eje de las X. Porque siempre que vaya a utilizar
sea, yo puedo tener las expresiones que quiera, pero cuando las quiero utilizar no tengo más remedio que poner ahí unos ejes de coordenadas. Que los puedes llamar como quieras. Aquí lo que hemos propuesto es que el horizontal lo llame X y el vertical lo llame Y. Entonces, en un punto genérico X, un punto posterior lo llamo X más trocito de X. Eso es lo que nos está escribiendo Bea. Fijaros una vez más, es que ese es el problema que tenemos aquí en esta clase, que claro, que la diferencia es mucho, porque vosotros cuando tomáis las notas en biología, pues aparte de... Hombre, ahora es diferente porque con este tema, la forma como se habla es un poco más diferente a cómo la escribís. Pero si escribierais como Dios manda, pues escribiríais directamente lo que estáis diciendo al lenguaje escrito sin más. Yo creo que en biología lo hacéis. ¿Hay alguna otra asignatura que no? En anatomía lo hacéis. Entonces física, por eso física te resulta tan complicado, Marta. ¿Qué quieres que te diga? Porque es que es un lenguaje. A la vez que estamos explicando física, estamos introduciendo un lenguaje. Entonces eso cuesta, ¿o no? A mí me cuesta. Un lenguaje nuevo. Hay que entender el lenguaje para poder escribirlo, esa es la cuestión. Es un problema, es difícil, esto de la física es complicado. Eso sí, es muy bonita, pero es muy difícil. De manera que eso es lo que nos ha escrito, esa parte izquierda. Lo fantástico de la física y lo bonito de la física es que una expresión tan pequeñita la utilices para estudiar esto y para estudiar el movimiento de las galaxias. Es que eso es increíble. Las cosas, como sabéis, en la naturaleza son bastante complicadas, pero la naturaleza, os dije desde el principio, no es como yo, es una buena profesora y tiene cosas relativamente fáciles y luego muy complejas. Por ejemplo, pues esto es muy complejo, muy complejo. Y no nos atrevemos todavía con ello. Entonces lo que está poniendo es, todo esto que hemos dicho se resume así, ¿de acuerdo? Y ahora ya es un problema de tipo geométrico, ahora ya no es clase de física. O sea, si os resulta difícil no es mi culpa, ¿eh? Ahora, no todo es por el problema este, sino que ahora me pregunto, ¿cuál es la componente Y? Pues eso ya tenéis que preguntárselo a quién es Pedro o quién es el que os da ahora, quien os dé matemáticas. Pues yo tengo que saber que en un vector, pues eso son matemáticas, esta es la componente Y, y que esto es un triángulo rectángulo. Y en un triángulo rectángulo, ¿qué sucede? Vea, que esto, ¿cómo lo llamo? Un cateto. ¿Y a qué es igual el cateto? ¿Qué es lo que me interesa? A la hipotenusa de A. Sí, se puede hacer. Bueno, lo podemos intentar. El cateto, ¿a qué es igual? A la hipotenusa por el... No. No. Por el... Sí. ¿Qué he dibujado ahí? Un ángulo he dibujado. Un cateto es igual a la hipotenusa por el seno del ángulo opuesto. Claro, trigonometría. ¿Pero qué tontería? Pues, trigonometría. A ver, es que lo que quiero es que apliques la trigonometría a este caso, vea. O sea que esto será igual. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Venga, vea, que te estás quedando fría. ¿La hipotenusa? Sí. Vale la T. La T, muy bien, pues venga. Ay, perdona. Que compartimos tiza. No, arriba. Te he puesto igual arriba. No, es que estamos aquí ya. Esto ya está más elaborado, ¿no? Este es el camino. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la componente I de la tensión aquí, que es este cateto, ¿a qué es igual este cateto? ¿A la?
hipotenusa. ¿Cuánto vale la hipotenusa? La T, la tensión. Esto es la tensión. La T, luego eso será T por el seno del ángulo. Como nos van a aparecer varios ángulos, aquí, igual que hemos hecho aquí, que la tensión la hemos llamado en x más delta de x, aquí lo vamos a llamar teta en x. ¿Os parece? Porque aquí me va a aparecer otro ángulo teta, claro. Eso es, muy bien. Entonces es la tensión por el seno del ángulo en x más delta de x. Tú lo del delta de x no... Vamos a dibujárselo más grueso. Es que esto de la óptica, gracias. Me he independizado. Esta es la tensión a la derecha. Este vector lo tengo que referir a unos ejes de coordenadas. Este punto lo tengo que llamar de alguna manera. ¿Cómo quieres llamarlo? Bueno, en esta parte, aquí tenemos la otra. Y aquí la hemos llamado. Y por la derecha, a este trozo lo hemos llamado así. Tú lo puedes llamar como quieras. Yo lo llamo así. Entonces, ¿este cuál será? Este punto, si esto es x y esto es delta de x, ¿cuánto será esto? X más... ¿Lo ves ahora? Entonces, a esta t, como está en este punto, la llamo t sub x más delta de x. ¿Lo ves ahora, Toñi? ¿Sí? Pero como solamente me importa la parte vertical, no me importa toda la tensión esa, proyecto sobre el eje X, sobre el eje Y, y a esta parte es la componente vertical, que ya voy en... Oye, ¿qué mazo me di? Qué bárbaro. Esto fue, sí, no, asando boniatos. Están muy buenos. Eso es clase de cocina que viene después. ¿Lo ves? ¿Y esto qué es? ¿Esto que tengo aquí qué es? Un triángulo rectángulo. Como muy bien dice Bea, trigonometría. Hazlo. Hazlo. Claro, trigonometría. Qué tontería. Pero no todos somos tan listos como tú, Bea, que apruebo a la primera. Fue a la primera, ¿no? Fue a la primera. ¿Qué? Teórico y práctico a la primera. Entonces, le ponemos nombres. Mira, Toñi, una cosa que es habitual es, nosotros los físicos ponemos nombres a todo lo que se ponga por delante, pues ya sabes que a nosotros nos gusta, somos pater dominus y nos gusta, o no, ¿no? ¿No haría yo bien de pater, ¿Habría llegado a cardenal? Pues a esto, no sé por qué os reís, a esto le doy nombre y le digo, tú te llamarás ángulo teta sub x más delta de x. ¿Dónde está nuestra hora horaria? Y 25. Tenemos tiempo. Pedro, te has pasado. ¿Lo ves ahora? Entonces, este cateto es igual a la hipotenusa, que vale T. El módulo de esto es T, es la tensión. La tensión no varía, vale T, tantos newtons por... Esto es T aquí, pero fíjate que la tensión, el módulo no varía, lo que está variando es la dirección. Y para indicar eso, por eso le ponemos estas cositas, para indicar eso. ¿Lo ves? Entonces, como dice Bea,
Si yo tengo este problema trigonométrico, pues trivial. Este cateto es igual a la hipotenusa, que vale t, por el seno de este ángulo. Y ahora nos pone menos la i, esta i, otro triángulo rectángulo, y vea, nos escribe menos la componente i por la parte izquierda, que valdrá cateto igual a i eso, menos esa, perdona, voy a despejarte por aquí. Es que no quiere decir. Que no quiere decir. Bueno, pues sigue. Bueno, que has puesto aquí menos. Vale, vale. Entonces pone aquí menos y aquí seguimos con el menos. Nadie se equivoca. Le voy a poner aquí una. Bea es izquierda, yo derecha. Está claro. Menos. Y ahora, en este caso, el cateto es igual otra vez a la hipotenusa, que es la tensión T. Hipotenusa T. Sí, la tensión siempre. El módulo, el valor este, ¿no? Habéis visto que se iba doblando, pero no se modificaba. Valdrá T por el seno de teta en X. Por el perdón. El ángulo este lo llamaremos igual que aquí. Teta no es el mismo, por eso le vamos a poner teta sub X, para indicar que es el valor del ángulo en X, este es el valor a la derecha. Este es el valor por la izquierda, este es el valor por la derecha. ¿Y no se puede llamar uno alfa y otro beta? Sí. Pero ahora vas a ver por qué no pongo eso. Entonces, ponemos un igual y ponemos un... Así debajo, la recta. Muy bien, venga. Sumo y ¿qué puedes hacer aquí? Sacar factor... Vea que te pierdes. Está multiplicando. Anda. T menos T fuera. Estas son las alegrías que podemos tener utilizando las matemáticas. Necesitamos conocer las reglas de las matemáticas, es que eso es fundamental. Entonces, T lo saco factor común de el seno de teta sub X más delta de X. Eso es. Menos el teta sub X. Y ahora hacemos una de las chapucillas. Sí, está bien, teta. ¿No? Menos, sí. Bueno, no sé, ¿dónde lo vas a poner? Sí, ponlo entero ahí. Sí, menos seno, sen de teta sub X. Pues eso. Sub X, ¿no? Este. Eso es. Y ahora hacemos una de las chapucillas que tanto les gusta a los matemáticos y que también funciona. Y ahora veréis por qué hacemos esta chapucilla. Es que aquí, mira, otro simbolito. ¿Qué significa eso? Casi igual. No es igual, pero casi igual. ¿Y qué hacen los matemáticos? Pues, para ver esto es trivial, porque esto que os voy a poner es trigonometría. El seno y la tangente son aproximadamente iguales, en ángulos muy pequeñitos. Y estos ángulos, en la realidad, son muy pequeñitos. Entonces, nosotros nos aprovechamos de esa chapuza de los... y pongo la tangente en X más delta de X, en lugar de poner seno, y ahora veréis por qué hago este cambio. Ahora veréis porque es otra cuestión matemática. Ese cambio lo hago por lo siguiente. ¿Esto qué es? Esto es variación, ¿no? ¿Cómo escribimos variación? Un incremento es una variación. Tú dices 7 menos 5. 2. Pues ese es el incremento de tu dinero, por ejemplo, ¿no? Es la variación de, y lo escribes así. O sea, cuando yo digo variación de, eso es cuánto tengo al final menos cuánto tengo al principio. Así calculas tú las variaciones, creo. O sea, pues eso, esto es idéntico. Lo mismo puedo escribir,
Esto lo que me está diciendo es cómo va, esta es la variación de la tangente de delta, que es cuánto vale aquí menos cuánto vale aquí. ¿Perdón? Ahora vas a ver por qué ha puesto tangente. Mientras estos señores se van a tomar su café, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Voy a multiplicar y dividir por delta de x. ¿Por qué divido y multiplico por delta de x? Porque me da... Muy bien. ¿Qué es delta de x dividido por delta... Perdón, esta variación dividido por esto? Eso es variación, o sea que lo escribimos como una variación. O sea que esto pondré por la variación con respecto a x. Y ahora viene el por qué he puesto tangente. Os tenéis que ir a bastantes días, hace bastantes días, y ver el concepto geométrico de derivada. La derivada coincidía con la tangente. Es decir, que tangente de teta, en lugar de poner tangente, pongo derivada. Esto que he puesto ahí, tenéis que iros bastantes días y revisar el concepto de geométrico de derivada. Y cuando yo tengo una curva, como tengo aquí una curva y frente a x, la tangente del ángulo que forma la tangente, que la tensión es tangente a la curva, es un trabalenguas. Pero vosotros... Hombre, lo que pasa es que, fijaros a dónde hemos llegado. Esto que estamos escribiendo ahí, ¿qué es? Es la parte izquierda de esta expresión. Lo que decías antes, que ¿para qué hacíamos esto? Pues fíjate, la parte izquierda es esta. Delta de m... No, perdón, esa es la parte derecha. Perdón. La parte izquierda. La parte izquierda, que es lo que hemos hecho aquí, es t delta de x por... Y ahora lo comprimimos. Derivada segunda de y con respecto a x dos veces. Esa es la parte izquierda. Y la parte derecha era delta de m por derivada segunda de y con respecto a t dos veces. La masa, en lugar de escribirla así, la escribimos como densidad. Yo tengo una cuerda, es masa por unidad de longitud. No. Yo no tengo toda la masa de la cuerda. Esto de aquí, el dato que me dan de la cuerda es así de densa. Tengo tanta masa por centímetro de longitud. Eso es lo que me interesa de la cuerda. Y esto... Mu. ¿Dónde nos has llegado, Toñi? ¿Aquí? El incremento ¿este lo ves? Lo escribo aquí, pero multiplico y divido por delta de x. ¿Y eso lo haces porque te da la gana? Sí, lo hago porque me da la gana. Porque tengo... Es que yo, una cosa, si no a mí me da un problema, ese problema con datos, se puede resolver perfectamente la serie y termina más. Bueno, si lo doy con datos, el problema es que no obtengo una expresión general, sino que obtengo una cosa concreta. No haría falta sustituirlo por tangente ni nada de eso, pero no habría llegado... ¿Y lo de la mu ese de eso? La mu es que yo tengo una cuerda que tiene, cuando lo que pasa es que nos falta el artista, pero si no, veríais como decía, cuando tú vas a comprar una cuerda de guitarra, ¿cómo la pides? Pues de 1 gramo por centímetro, de 2 gramos. ¿Qué significa? Que la cuerda pesa...
La masa se refiere a este trocito. Entonces, este trocito de masa, imagínate que este trocito son 2 centímetros. Y tú tienes una cuerda de 2 gramos por centímetro. ¿Cuántos gramos tienes aquí? 4. 2 gramos por centímetro. Por 2 centímetros tienes 4 gramos. La densidad es la masa dividido por la longitud. ¿Por qué pongo eso? Porque así tengo que esta delta de x y esta delta de x se me van. Evidentemente tenéis que repetiros el proceso. Y una vez que os repitáis el proceso, que lo tenéis escrito en vuestras notas, no en las que habéis tomado hoy, que Toñi se ha perdido, sino en las que tenéis escritas en la web, te has perdido al final. Bueno, no te preocupes, que eso lo repetiremos. Y además lo tienes escrito y justificado. Una vez que lo hayáis hecho, estaros atentos a la tarea que os aparecerá para el lunes. ¿Está claro? Yo me comprometo a escribiros la tarea y a corregiros vuestros ejercicios que hicimos, y vosotros os comprometéis a leeros y a anotar la tarea y a resolverla. La tarea que te escribiré en la página web, lo primero que voy a poner ahora arriba es la tarea, que es para que penséis sobre lo que hemos dicho. Eso.